de predicaciones que es comunión con Dios. Hace unas semanas atrás terminamos la serie de predicaciones Fe en tiempos difíciles. Estuvimos trayendo todo relacionado con lo que era la fe. Y hace 8 días el hermano Mario empezamos con esta serie de comunión con Dios. Y es algo muy lindo por la razón que toda comunión con Dios empieza a través de aceptar a Cristo. Ninguna persona, por eso Mario estaba hablando de la salvación, porque ninguna persona, nadie, absolutamente nadie, puede entrar en una relación con Dios si no es a través de Jesús. No hay. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. No hay ninguna forma de llegar al cielo o tener una comunión con Dios si no es a través de Jesús, a través de aceptarlo como Rey y Salvador de nuestra vida o de nuestra alma. Amén. Entonces, pero hay algo que en Hebreos, en este pasaje, si lo estudia bien, que ahora dice que tenemos un mejor pacto. Ahora vámonos a Génesis 3. Génesis 3, capítulo 3, versículo 9 al 19. Es un poco extenso. No, perdón, es del 9 al 13. Capítulo 3, versículos 9 al 13. Es un poquito extenso, pero le voy a recapitular si usted gusta. Dice, pero lo leemos. Ahora sí traigo otra versión también, Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. A lo que quiero llegar con este punto es que en el principio, cuando estaba el jardín del Edén, cuando estaba Adán y Eva, tenían una comunión con Dios como la que nosotros tenemos de tú y tú. O sea, de cara a cara o de persona a persona. ¿Sabe qué? Es lo que Dios quiere, que tengamos esa comunión a través de la oración, a través de su palabra. Yo me voy a enfocar más en la oración. Ese es el tipo de comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, como la que tuvo con Adán y Eva. Ahí podemos ver claramente una conversación, aunque de reproche de parte de Dios, porque desobedeciste, etcétera, etcétera. Pero había una comunicación muy linda, había una comunicación de va y viene, aunque en ese momento también se rompió esa comunión. ¿Sabe por qué? Porque entró el pecado, entró la desobediencia, entró lo que Dios dijo que no comieran y ellos desobedecieron. En ese momento, en esa conversación, que esa comunión que era tan genuina, tan preciosa, en ese momento se acabó, se cerró. Y más adelante podemos ver que a Adán y a Eva los echaron del huerto. No se fueron, los echaron, que es totalmente diferente de decir me voy. Los echaron, Dios los sacó. De hecho, mandó querubines en la entrada para que no entrara nunca más. Este primer punto es para mostrarle que puede haber una comunión con Dios de tú y tú. Usted dirá: no puede ser eso. Sí puede ser. Sí puede ser. ¿Por qué? Porque Jesús restauró esa comunión.
a través de la muerte de Jesús se restauró, se restableció esa comunicación que en el tiempo de Adán y Eva tuvieron. Dios siempre quiso tener comunión con sus hijos, con su creación. Ahí podemos ver en el jardín de la plática de tú y tú. Los echaron, pero Dios tampoco se conformó con eso. Y podríamos ver muchos pasajes de cómo Dios quiso tener comunión. Podríamos ver cómo habló con Abraham, cómo habló con Moisés, que a través de Moisés él hablaba a su pueblo, ¿no? Y después de Moisés vino el arca del pacto, el templo, el tabernáculo donde Dios se manifestaba. Dios siempre ha querido tener comunión con sus hijos, siempre. Entonces, por eso el pasaje de Hebreos, realmente si este humo se mata, ¿verdad? Ay. Entonces, amén. Gracias, como que sí. Cuando pasó Emanuel ahí me dijo, ese humo está terrible, me dice. Dije, puro cuento, dije yo. Bueno, entonces podemos ver que en el primer punto teníamos comunicación, el hombre tenía comunicación con Dios, tenía una comunión con Dios, tenía algo muy precioso con Dios. Voy a repetir y a recalcar este punto. A través de la desobediencia y el pecado se rompió, se rompió esa comunión con Dios como la teníamos. Entonces, ahora, por eso escogí o estaba estudiando este pasaje de Hebreos, que ahora tenemos un pacto mejor. Ya voy al punto. Voy al punto. ¿Por qué tenemos un pacto y unas promesas mejores? Recuerden que en el jardín del Edén Dios descendía y hablaba con Adán y Eva. En los tiempos de los padres como Abraham sí hablaba con Dios de frente en frente. Moisés habló con Dios frente a frente. Pero ahora nosotros lo mejor es que lo llevamos adentro de nuestro corazón. Amén. No estoy predicando ninguna herejía, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Moisés tenía que ir a la montaña. Abraham tenía que esperar cuando Dios viniera a hablarle, o cuando en el tabernáculo iba a hablar con él. Ahora nosotros tenemos el privilegio de en cualquier momento, en cualquier lugar, tenemos el privilegio de acercarnos a él y tener esa comunión. Por eso dice Hebreos que por ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La promesa del Espíritu Santo. Jesús restauró esa comunión. Jesús restauró esa comunicación a través de su muerte y a través que nosotros les aceptemos, o mejor dicho, que Él nos acepte. Entonces, este punto es para mostrarle que nosotros, la iglesia, el tiempo de la gracia, estamos en un tiempo lindo, precioso, un tiempo maravilloso, mejor que el antiguo pacto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted dirá, estamos invalidando el Antiguo Testamento de ninguna manera.
de ninguna manera. Están vigentes también, pero las promesas del nuevo pacto o del Nuevo Testamento es mejor. Lo dice la Biblia. Y dice que establecido sobre mejores promesas. Porque en los tiempos antiguos el Espíritu Santo no moraba en todas las personas, solo moraba en algunas personas o venía sobre algunas personas, pero nosotros no. Toda persona que acepte a Cristo de todo corazón y lo confiesa con su boca, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ellos o nosotros. Amén. Y así se restauró esa comunicación, esa comunión. Así se restauró. Eso es nada más para darle base a esta predicación, para mostrarle que nosotros tenemos un privilegiazo grandísimo, tenemos algo precioso que no debemos desperdiciar. Nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Ya ese velo ya no está. Recuerden, en el antiguo pacto que una vez al año el sumo sacerdote entraba a ministrar en el lugar santísimo, pero a través de la muerte de Jesús el velo se rompió y nosotros tenemos la entrada ahorita, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces usted dirá, ¿para qué me habla tanto así de eso? Es que Dios quiere esa comunión. Necesita esa comunión. Y vamos a ver dos pasajes que usted dirá, hasta a mí, yo debo ser honesto. No estaba preparando esto, medité mucho en estos dos pasajes. Hay varios más. ¿Por qué Jesús oraba? Él es Dios. ¿Por qué Él tenía que orar al Padre? Si era Dios, es Dios. Jesús es Dios mismo. Y poco a poco fui entendiendo. Le voy a ser honesto, yo no lo entiendo todo en la Biblia. Si hay alguien que lo entiende todo, qué bueno, yo no. Es que su humanidad también estaba presente. Jesús era yo creo, 100% hombre, 100% Dios al mismo tiempo. Y a través de su humanidad necesita tener comunión con su Padre a través de la oración. Podemos ver muchos pasajes donde Jesús se apartó a orar. Vamos a ver dos muy críticos o muy lindos. En el primero está en Lucas 6, 12 y 14. Capítulo 6, versículos 12 y 13, perdón. 12 y 13. Es donde Él escoge a sus discípulos una noche antes. Mire lo que dice. Mi encabezado dice: elección de los 12 apóstoles. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió 12, a quienes también llamó apóstoles. La pregunta es, iglesia, si Jesús es 100% Dios, ¿cuál era la necesidad de orar y pedir dirección de quién iba a escoger, de la gente que lo seguía? Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es la comunión con su Padre y Él. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Podemos aplicar este pasaje de consultarle a Dios todo movimiento de nuestra vida. Él iba a hacer a escoger a 12 personas que hasta el día de hoy enloquecieron al mundo después de 2000 años. Esos 12 hombres fueron los encargados de llevar el evangelio a muchas partes. Y otra vez, y también
otra gente, como el apóstol Pablo y etcétera. Pero ese tiempo, ese momento fue tan crítico, y sabía que que era tan crítico, que era algo tan grande, una responsabilidad tan buena, o sea, ¿cómo se dice? Tan sensible, que tuvo que orar no 1 hora, no 2 horas, no 3 horas, toda la noche. Toda la noche tenía que orar, o tuvo que orar, para escoger a 12 personas que lo iban a acompañar por 3 años aproximadamente, que iba a ser sus discípulos, que a través de ellos el evangelio de Cristo se iba a expandir por todo el mundo. Entonces, iglesia, este pasaje nos puede enseñar que las decisiones que nosotros tenemos, que tomamos nosotros, no lo tomemos a la ligera. No lo tomemos consultemos a Dios. Usted dirá, hermano, pero yo no logro entender la voz de Dios. Le voy a decir algo. Haga una conexión con Dios y usted sabrá cuando Dios le está hablando. Dios te habla de diferentes maneras a cada persona. No, mi relación con Dios no es la misma que usted tiene. Yo puedo decir que Dios me habló de ciertas maneras. Usted también me puede decir, Dios me habló de esta manera. Entonces, a lo que quiero llegar con este pasaje es, no tomemos a la ligera la oración. Mucho más cuando hay decisiones muy importantes en nuestra vida. No, tampoco vas orando para ver qué va a comer mañana, ¿verdad? Porque pues así no es. Si va a estar ayunando o orando toda la noche para ver qué va a comer mañana, pues no es por ahí la cosa. Era una decisión muy importante en el ministerio de Jesús, y por eso tomó su tiempo para orar. Entonces también nosotros tomemos el tiempo de buscar su rostro, buscar su presencia, tener esa comunión con Dios. Él tenía esa comunión con su Padre muy cercana, muy cercana. Usted dirá, ¿cómo no va a tener esa comunión o esa relación con Dios si es Dios? Sí, pero también era humano, como nosotros, 100%. El otro pasaje que también Jesús, y usted ha de recordar este pasaje también, es cuando ora en el huerto de Getsemaní. Este pasaje aparece en los tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas relatan toda esta parte. Entonces mire lo que dice Jesús acá. Y aquí hay mucho para escoger, para trabajar. Está en Marcos. Yo escogí el de Marcos. Como le dije, están en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero yo escogí la de Marcos. Me gustó más. Es más directo a lo que queremos llegar. Marcos 14, 32 al 39 dice: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y velen. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba. Que de ser posible pase de aquella hora. Decía: Abba Padre, es una palabra hebrea, o en arameo, que decía papito. Era lo que es la palabra papito. Decía: todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, oró diciendo las mismas palabras. Mire, él, a las pocas horas antes de ser entregado por Judas, él estaba orando.
él estaba orando. Y aquí está algo muy importante que podemos aplicar a la iglesia. Iglesia, no tengamos pena de pedir oración o apoyo en oración cuando estemos pasando una necesidad. Jesús lo hizo. Se llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran a orar. Lo más probable que los 3 discípulos no sabían lo que iba a pasar en unas pocas horas, 3-4 horas o menos. No sabía tal vez que ya los soldados estaban viniendo para arrestar a Jesús. Pero él pidió como apoyo en oración. A lo que quiero llegar, iglesia, no nos dé pena cuando estemos pasando por algo, por una decisión que necesitamos tomar o algo o X circunstancia, que pidamos oración. O sea, apoye, pastor, voy a hacer esto o nos gustaría hacer esto, estoy pasando esto, ¿nos podría ayudar a orar por esta circunstancia? No tenga pena. Jesús, podemos ver en este pasaje que se llevó a alguien más para que lo ayudaran a orar con él o oraran con él, aunque él se apartó un poquito más. Y también le reprochó diciendo: oye, ¿no pudiste orar conmigo una sola hora? Pues estaban cansados. Y aquí voy a aplicar esta parte. Mire lo que dice en el 38. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿qué hace la oración? ¿Qué hace la comunión con Dios? Nos hace vigilantes. Vamos a ser honestos, tuve un buen rato buscando lo que quería decir este pasaje: velen y oren. Todos decían que, o los artículos que estaba leyendo, era de que hay que estar vigilantes, atentos, buzos, como diríamos los mexicanos, abusados. Porque ¿qué dice en Santiago? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros la llevamos tranquila, el diablo va a buscar una forma de echarnos a perder la relación con Dios o echar a perder la comunión con Dios, como lo que hizo en el huerto. ¿Quién tentó a la mujer? El diablo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren, estén vigilantes, estén atentos. No estén ahí muy tranquilito la cosa, porque el diablo anda buscando oportunidades de derrocar o romper nuestra relación con Dios, como lo hizo al principio. Ahora hay que seguir este consejo de Jesús, de Dios, y oremos, vigilantes y oración, para estar fuertes espiritualmente. Porque Jesús también reconoce algo en este pasaje. Mire lo que dice en este pasaje: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo reconoció eso. El Espíritu Santo o el Espíritu está dispuesto a buscar a Dios, pero nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego no está dispuesto. ¿Y saben qué? Lo que dice también ahí en Santiago 4:5 dice: o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Realmente el Espíritu Santo está dispuesto, pero el que tiene el problema somos nosotros, mi carne. Y no estamos hablando de la carne física, estoy hablando de mi ego. De mi ego. ¿Por qué? Porque tal vez mis ocupaciones me hacen alejarme de la relación que quiere el Espíritu Santo conmigo.
mi cansancio, mi familia, mis ocupaciones, y lo voy a decir aún así, aún el ministerio. Escuché una vez y también lo puede ver en el pasaje, una vez lo prediqué hace muchos años, cómo Jesús, perdón, Dios le reprocha a Moisés que estaba atendiendo mucho al pueblo y se alejó de la relación con él. Recuerda esto, iglesia. Es más importante la relación con Dios que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que su familia no sea importante, es muy importante. Pero hay que ser sabios de tener un tiempo, o tenemos que ser sabios. No, eso no me hace exento a mí. Tenemos que ser muy sabios de tener una relación con Dios. Tenemos que tener esa sensibilidad de decir, bueno, ya estuve con mi familia, ya estuve en mi trabajo, también tengo que pasar tiempo con Dios. Yo no estoy diciendo que tal vez sea diario, 3, 4, no es por allá la cosa. Yo no voy a hacerme religioso, decir, tiene que ser cierta cantidad de tiempo, no. Lo que sí voy a decir es que busquemos un tiempo exclusivo. Yo soy las personas que creo, dice la Biblia que oremos sin cesar. Yo creo que hay oraciones que se pueden hacer dentro del carro, manejando, trabajando y haciendo otras cosas. Yo creo que sí hay oraciones que se pueden hacer así. Pero también yo creo que podemos sacar un tiempo exclusivo, y escuche la palabra que estoy usando, exclusivo para Dios. Le vuelvo a repetir, no quiero caer en lo religioso y decirle, tiene que ser 2 horas, 1 hora, 50 minutos, media hora. Yo he hecho oraciones que me he conectado con Dios en los 5, 6 minutos, 10 minutos. Y el Espíritu como que da una refrescada muy linda. Y también le voy a ser honesto. Preparando esto, escuché un testimonio de Dante Gebel, que cuando ellos y su esposa empezaron a orar así, buscar más de Dios como pareja, aprendieron algo. Y él dice, es mejor quedarse dormidos en el intento que dormidos y no intentarlo. ¿Sí me entiende? O sea, sí, Jesús lo dice, es que el cuerpo es débil. El cansancio, la rutina diaria nos puede agobiar, y eso es parte de la vida. Y Jesús lo dice ahí. Pero es mejor, ahora sí, como dice el dicho, mejor morir en el intento que no intentarlo. Yo creo que es mejor, si nos quedamos dormidos orando, bueno, se intentó. Yo creo que Dios se agrada de eso. Porque ¿qué cree que es mejor? Decir, pues mañana oro y mejor me voy a dormir, o voy a hacer otras cosas. Es mejor hacerlo, o morir en el intento, o no intentarlo. Yo creo que es mejor morir en el intento que no intentarlo absolutamente. Entonces, hagámoslo. Jesús lo dijo. Dice allá en ese pasaje que velemos para que no entremos en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo recalca en Santiago 4:5, dice, porque el espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente. Recordemos algo, iglesia. Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros. Y no caigamos en algo que pues en conformismo, de decir, están mis cosas primero. ¿Sabe que hay un pueblo que cayó en el conformismo? Una etapa del tiempo de Israel, aquí vamos a cerrar, en el conformismo. Le voy a recapitular, está en el libro de Ageo, en el primer capítulo, en el versículo 6 en adelante. Mire, nada más para recapitular la historia. Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, lo llevan al cautiverio. Le llevan al cautiverio por 70 años.
Y entonces lo que era Nehemías, Esdras, empiezan a regresar. No está ahí, no está ahí todo eso. Pero es nada más para que entendamos el contexto. Empiezan a regresar a Jerusalén. A Jerusalén, recuerden que Nehemías empezó a reconstruir la ciudad y sus murallas y algunos al templo. Bueno, no todo, no se trabajó mucho en el templo. Y mire lo que dice en Ageo 1:8. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice que no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Ok. Este pueblo, los israelitas o Israel, cuando regresó a Jerusalén, no se preocupó en reedificar o restaurar el templo donde estaba la presencia de Dios. Aquí es lo que quiero llegar. Recuerden que les dije que en el jardín era Dios bajando. Llegó el tiempo de que hablaban de tú a tú, Abraham, Moisés. Llegó el tiempo que la comunión que tenía el pueblo con Dios era a través del arca del pacto, en el templo, en el tabernáculo. ¿Recuerdan, verdad? Ellos no se preocuparon en tener una relación con Dios. No dijeron: está la presencia de Dios en el templo que está destruido. No se preocuparon por eso. No tuvieron pendiente de eso. Mejor dijeron: vamos a reedificar nuestras casas, dice, enmaderadas, o sea, dando a entender, vamos a chulear nuestras casas, y mientras que la casa de Dios esté en ruinas, no hay problema. El ego de la persona, lo que siempre nos ha dañado, nuestro egoísmo. Nunca vemos que tenemos que tener una relación con Dios. En esos tiempos, la relación de Dios o la comunión con su pueblo es a través del templo, de ir a adorar, de ir a ofrecer los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero ellos no se preocuparon por eso. Dijo: vamos a chulear nuestras casas, enmaderarlas, bonita. Vamos a chulearla, poner lo mejor que se pueda, y que la casa del Señor se quede en ruinas. A lo que quiero llegar con este pasaje es: no seamos negligentes. Nosotros no seamos negligentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mejor pacto. Ellos tenían que ir al templo. Ellos tenían que ir a adorar. Moisés tenía que ir a la montaña. Abraham esperaba que Dios descendiera o le hablara. Nosotros no. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, no digamos mi familia, mi trabajo o lo que fuera, y si hay tiempo, mi relación con Dios. No caigamos lo que hizo este pueblo. Lo bonito es que Dios les habló a través del profeta Ageo. Y me gusta mucho lo que dice: reflexionen sobre sus caminos. Es diciéndole: recapaciten, por favor. Piensen lo que están haciendo. No es correcto que la casa de Dios esté en ruinas y la casa de ustedes esté chuleada. En pocas palabras, para nuestros tiempos, no es correcto que desatendamos la relación que tenemos con Dios por nuestras cosas personales. No estoy diciendo que es pecado, no es lo que estoy diciendo. Pero reflexionemos. Y digo, escuchen la palabra también que estoy usando: reflexionemos, me incluyo. Este pasaje
me hizo reflexionar mucho. De decirle, Señor, ¿será que sí estoy teniendo una relación genuina contigo? Yo no sé usted. Póngase de pie. Nosotros tenemos una mejor promesa. Tenemos un mejor pacto. Nosotros no es a través de la arca del pacto, no es a través de ir a la montaña, no a través de que Dios nos hable a través de un profeta. No estoy diciendo que el ministerio profético se acabó, yo no lo creo. Pero no esperemos esas cosas. Porque el Dios viviente, el Dios eterno, vive en nosotros. Su espíritu vive en nosotros.